Entonces esto se llama la estructura isostática. Así que voy a anotar ahí. Va, no quiere. Ahí. Así. La estructura, muy fino. Otro. Ahí. La estructura isostática. ¿A qué hace referencia a la estructura isostática? Vamos a intentar definirla en esta clase. Sabemos que una lámina, llamémosle lámina, en el espacio, posee 6 grados de libertad, pero nosotros vamos a adscribirnos al plano. Entonces decimos que en el plano nuestra lámina tiene 3 grados de libertad. Entonces, en el plano, digamos que el plano coordenado, ¿cierto? Entonces, tenemos los ejes X, Y, y nuestra lámina va a tener 3 grados de libertad, que son el desplazamiento en X, desplazamiento en X, ¿cierto? Es decir, nuestra lámina puede desplazarse. Supongamos que nuestra lámina hace esto. Se desplazó, digamos que su centro hacia esa posición. Entonces, vamos a llamar desplazamiento en X a lo que transcurre en horizontal, ¿cierto? Delta X. Desplazamiento Ignacia Acuña. Desplazamiento en Y, ¿cierto? En Y. Y, que vamos a llamar delta I, ¿cierto? Ahí está. Obviamente que esto es un ángulo recto. Y, ¿cuál creen ustedes que el tercero? Es el giro, ¿cierto? Que vamos a decir que esta cosa giró en su eje un ángulo teta, ¿cierto? Entonces tenemos delta X, delta Y y el giro teta, ¿cierto? Como ven, son esas las 3 posibilidades que tenemos de desplazamiento. Y que para la lámina en el plano llamamos grados de libertad. Evidentemente que esto es lo que existe previo a tener una estructura propiamente tal, porque la estructura tiene el requisito estructura. Se debe fijar. Y esta fijación es la que nosotros vamos a llamar vínculo. Entonces la estructura isostática es la primera de las estructuras, es decir, cuando la forma pasa de ser un mecanismo a ser una estructura. Lo primero que aparece es esta estructura isostática. Y su ejemplo más sencillo es la de a nuestra lámina darle un apoyo fijo, ¿cierto? Y un apoyo deslizante. Entonces, lo que acabo de dibujar son nuestros vínculos, vinculaciones con el contexto. Es decir, yo acabo de apoyar nuestra lámina a la izquierda con un apoyo fijo, que vamos a llamar ahí, pueden anotar ustedes, apoyo fijo y apoyo simple.
o deslizante, ¿cierto? Entonces estos son los conceptos que nosotros vamos a estar constantemente utilizando en el semestre. Entonces, vamos a pasar de esa abstracción a el caso práctico. Entonces, para definir la estructura isostática, nosotros vamos a utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora, que es el equilibrio, ¿cierto? Entonces, con el equilibrio, nosotros vamos a pasar de las solicitaciones sobre nuestra estructura a calcular lo que llamamos reacciones. Entonces, estas reacciones van a depender eminentemente de la vinculación, reacciones. Dependen de la vinculación de la estructura. Entonces, tomando el ejemplo de la lámina, ¿cierto? Ahí está nuestra lámina, que está simplemente apoyada, ¿cierto? Ignacio, admitir. Tenemos nuestra lámina apoyada, ¿cierto? Con el apoyo fijo y el apoyo deslizante. Bueno, el apoyo deslizante lo vamos a ver en la clase de vinculaciones, pero es este que permite, si se fijan, el desplazamiento, ¿cierto? Horizontal. El apoyo fijo no permite el desplazamiento horizontal ni vertical, sino que solo permite el giro. Entonces estos dos, claro, uno siempre lo dibuja también con una pelotita, que es la que nosotros llamamos rótula, ¿no? Podemos tener un montón de vinculaciones, qué sé yo, pero ahí ya se transforma en una estructura no isostática. Por eso les digo, la estructura isostática es la primera que nosotros vamos a encontrar. Y como les decía al principio, es la que tiene la menor cantidad de vinculaciones para hacer una estructura. Es decir, la primera. Entonces ahí está nuestra... y claro, a esta estructura se le aplica, para empezar, solicitaciones, ¿cierto? Siempre uno empieza por el peso, ¿cierto? Que vamos a considerar aplicado en el centro de masa del elemento. Aplicado en el centro de masa del elemento. A ver, esperemos un segundo que están tocando el timbre.
Acá estamos de vuelta. Entonces les decía yo que va a ser importante siempre tener en consideración el... buena pregunta. Sí, exactamente eso es lo que iba a mencionar. Y es que el peso se debe considerar siempre, a menos que digamos lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas siempre pesan. Ahora, puede ocurrir que el peso sea despreciable en términos del resto de las solicitaciones. Imagínense que, no sé, piensen que sobre un puente pasa una locomotora. Puede ser que el peso de la locomotora y el tren, con sus carros y carga, sea, en comparación con el peso del puente, muy mayor. Entonces siempre hay que fijarse en las condiciones de eh, eh, la estructura, ¿cierto? Eh, pero claro, es una buena discusión porque en principio yo les diría que el peso siempre hay que considerarlo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un perfil de acero, que se, imagínense que es un perfil C, este perfil va a soportar hasta cierto nivel la deformación, y este cierto nivel depende de la luz, ¿cierto? Que salga. Es decir, si yo apoyo a este lado y a este lado, a nuestro perfil, ya se estarán imaginando ustedes que va a haber una distancia L entre los apoyos tal que esto va a comenzar a deformarse a niveles que no van a ser admisibles, ¿cierto? Hasta que ocurre la, evidentemente, rotura de la sección. Entonces, con eso en mente es que vamos a presentar nuestra famosa viga simplemente apoyada. Entonces, a borrar. Vamos a tener nuestra viga, que yo diría la estructura favorita para abordar estos problemas. Entonces vamos a tener una lámina longitudinal sobre estos dos apoyos a una distancia que vamos a llamar luz, ¿cierto? L, y vamos a suponer que posee una carga al medio, que vamos a llamar P. Entonces, esto es una conceptualización, ¿cierto? Es un modelo de viga, que vamos a llamar viga simplemente apoyada. Ahora, si ustedes se fijan, está cargada al centro, ¿eh? Es decir, a una distancia L partido por 2. Si ustedes gustan ahí dibujar esa distancia. Y así queda todo más claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar de esta viga? Tenemos que encontrar el equilibrio, que era lo que yo les decía. La estructura estática, análisis. Y el análisis debe conducirnos a obtener las reacciones que esta viga induce sobre los apoyos, ¿cierto? Entonces nosotros del modelo, vamos a anotar acá el modelo, tenemos que pasar al diagrama de cuerpo libre. Sí, que ya ustedes lo conocen de el curso, los cursos anteriores. Nada más sencillo que dibujarlo, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre en
en cuanto a que el elemento se libera de su contexto y aparecen lo que llamamos las reacciones, ¿cierto? Que yo le pongo el nombre que ustedes quieran, pero siempre en torno a que se entienda, ¿no? Si se fijan A sub X y A sub Y, es porque eventualmente este es el punto A. Y B sub Y, porque eventualmente este es el punto B. Y por otro lado, la solicitación P, que está a una distancia de L partido por 2. Entonces, ese es el paso 1 en el análisis de esta estructura isostática. ¿Qué alcance tiene esto? Bueno, la estructura isostática, para anotar ahí, la estructura isostática puede ser resuelta con el que llamamos equilibrio estático. Este equilibrio es el que componen las tres ecuaciones del plano, ¿cierto? Como bien decía Newton, tenemos que hacer que la sumatoria de fuerzas sea cero. Y esto es sinónimo de decir la estática, ¿cierto? Todo el libro se puede resumir en esta fórmula. Siempre que la sumatoria de fuerzas sea cero, vamos a estar en el equilibrio estático. Ahora, si la sumatoria de fuerzas, como también decía Newton, no es cero, es igual a m por a, ahí vamos a tener un equilibrio dinámico. Pero nosotros en este curso vamos a estudiar la estática, ¿cierto? Entonces veamos cómo solucionar. Acá hay una promesa, ¿cierto? La resolución de la estructura isostática. Y para eso vamos a establecer nuestro equilibrio. Entonces borramos acá, borrar. Entonces, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, voy a dibujarlo acá. Es muy grande el mono, bueno, para tenerlo siempre presente, nuestro diagrama con las reacciones, ¿cierto? A sub X, A sub Y, B sub Y, P, y L partido por 2, ¿cierto? Ya, ahí está nuestro diagrama. Entonces, paso 2, propiamente tal, el equilibrio, ¿cierto? Y este equilibrio es suma de fuerzas horizontales igual 0. Entonces ustedes van a fijarse en el diagrama de cuerpo libre y nosotros vemos que en el diagrama de cuerpo libre tenemos ¿qué fuerzas horizontales? A sub X, ¿cierto? Hacia la derecha. Y nos fijamos que no hay otra, así que A sub X va a ser igual a 0. Estoy estableciendo el equilibrio estático del sistema y para ello tengo que echar mano de las tres ecuaciones, ¿cierto? Suma de fuerza horizontal igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0. ¿Y qué pasa en vertical? Tenemos A sub I, es decir, estoy traduciendo lo que me dice el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre. A sub I más B sub I menos P es igual a 0. Entonces, fíjense ustedes que hay una convención que está detrás de todo esto, y es que yo llamo positivas
a las fuerzas que van hacia arriba y negativa a las que van hacia abajo. Ustedes pueden considerarlo de la forma contraria y el resultado va a ser el mismo. Lo que sí hay que cautelar es que no se nos olvide ninguna fuerza solamente de nuestro diagrama. Y por último, la suma de momento. En algún punto que yo escoja, voy a escoger el punto A. La suma de momento ahí, en el punto A. Suma de momento en torno a igual a 0. Entonces, si se fijan, yo tengo que ver qué fuerzas hacen que esto gire en ese sentido y qué fuerzas van a hacer que gire en el sentido contrario, ¿cierto? Y ahí el momento que está asociado al giro, ¿cierto? Entonces, si se fijan, cada una de las ecuaciones está asociada a un grado de libertad. Ok, suma de momento igual a 0 en torno al punto A y me fijo que B sub I hace momento, ¿cierto? Hacia, en contra del reloj, hace que esta cosa gire hacia allá. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden llamar positivos a esos momentos y negativos a los que operan en el sentido contrario. O viceversa, ¿cierto? Entonces va a ser B sub I por el brazo de giro, es decir, la distancia entre la línea de acción de B y el punto A, que como ustedes se fijan es L. La distancia entre B y A, ¿cierto? Y me fijo que, por ejemplo, A sub I y A sub X no hacen momento, porque pasan por el punto, ¿cierto? A. Entonces la otra fuerza que es ese momento es P, pero su brazo de giro es L partido por 2. Todos lo ven, ¿cierto? Entonces va a ser B sub I por L menos P por L partido por 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque P hace que esta cosa gire en la dirección contraria, ¿cierto? Quizá poniéndole estos dos colores queda más claro. Y su momento es P por L partido por 2. Y no hay más fuerzas que girar esta cosa, así que es igual a 0. Y se fijan, yo puedo de esta ecuación, de momento, despejar la reacción B sub I, que es la reacción vertical, que nuestra viga realiza en el punto P. Así que, simplemente, ahora todo se traduce al álgebra, ¿no? Entonces me va a quedar que P sub I es igual a, se fijan, se me simplifican las L y me queda que es P partido por 2. Que es un resultado que si ustedes gustan podría ser a priori intuitivo, si bien las estructuras no son intuitivas, así que no se confíen nunca. B sub I va a ser la mitad de la carga puntual al centro P. Lo que hace suponer que A sub I, si yo reemplazo, nos va a tener que resultar, fíjense, reemplazando en la ecuación 2, pónganle 2, reemplazo en 2, y ocurre que A sub I más B sub I, que es P partido por 2, y menos P es igual a 0. Evidentemente, la ecuación 2 del equilibrio vertical, ¿qué nos está diciendo? Que A sub I más B sub I, que son las reacciones verticales, tienen que sumar P, ¿cierto? Entonces me queda evidentemente que A sub I es igual a P partido por 2. ¿Se fijan? Por la simetría de nuestra estructura isostática y la solicitación, nos resulta que esta cosa es P partido por 2, ¿cierto? Y ya, como se habrán dado cuenta, obtuvimos nuestro equilibrio. Entonces, siempre seguir
este orden en la resolución de la estructura nos va a garantizar encontrar las reacciones para una estructura isostática cualquiera, ¿cierto? Vamos a ver un par de ejemplos más después de el recreo. Vamos a hacer un recreo de 20 minutos.
Entonces, como les decía, vamos a ver un breve ejemplo de cómo nos vamos a entender con la estructura isostática. Entonces, puede ser visto como un avance respecto a la viga simplemente apoyada. Para que se fijen que siempre vamos a hacer lo mismo, ¿eh? No hay mucha variación en el procedimiento entre una estructura isostática y otra. Entonces vamos a, por ejemplo, ver una estructura de este tipo. La que llamamos comúnmente marco, ¿cierto? Entonces tiene, si se fijan, el apoyo fijo y el apoyo deslizante. Entonces, y ahí las condiciones de vinculación, vamos a decir que está separada una de otra a una distancia que vamos a llamar L, ¿cierto? Que tiene una altura, qué sé yo, H. Y ahora en la segunda parte, ¿cierto? Que son las solicitaciones. Vamos a decir que tiene una fuerza P y una fuerza lateral que vamos a llamar F. Entonces, esta es la estructura que comúnmente llamamos marco, pórtico, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que se les pide hacer es el análisis de esta estructura. Entonces, paso 1, diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y lo vamos a dibujar acá para no tener que borrarlo después, ¿cierto? Entonces uno libera al elemento y a cambio de eso aparecen las reacciones, ¿cierto? Que vamos a llamar A, B. No se confundan con C. Aquí tenía que usar otro lápiz, ¿cierto? Para eso tenemos colores. El celeste. Entonces teníamos, o llamamos punto A y punto B. Entonces van a aparecer las reacciones A sub X, A sub y de nuevo B sub I. Y tenemos las solicitaciones que son P al centro, ¿cierto? Es decir, a una distancia de L partido por 2 y L partido por 2. Y tenemos la fuerza lateral F, que está a una altura H, ¿cierto? Es decir, junto con lo que podemos llamar la viga del marco. Sí, porque uno puede llamarle viga y columna, ¿cierto? Qué sé yo, digámosle A, B, C, D. Entonces nuestro marco posee columnas A, B y BC y una viga CD, ¿cierto? O DC. Y así se compone nuestra estructura.
Ya tenemos el diagrama, ahora paso 2. Equilibrio. Y el equilibrio siempre es el equilibrio estático, ¿cierto? En que la suma de fuerzas es igual a 0 y los momentos, ¿cierto? También tienen que sumar 0. Entonces yo parto con suma de fuerzas horizontales igual a 0 y resulta que F más A sub X, fíjense, es igual a 0. Es decir, A sub X es menos F. ¿Y qué tiene de interesante este resultado? Tiene de interesante que me sale negativa, ¿cierto? La fuerza. ¿Qué significa esto? Significa que verdaderamente A sub X se va a oponer, por tercera ley de Newton, se va a oponer a la acción de F, ¿se fijan? Entonces, si yo quizá tendría que haber dibujado en mi reacción A sub X en el sentido contrario, ¿cierto? A sub X es igual a F. Acá estoy mostrándoles cómo es esa fuerza, ¿cierto? Fíjense, aquí la dibujé positiva porque le cambié el sentido, ¿cierto? Ahora va hacia la izquierda. Y es lógico porque nuestra fuerza aplicada lateralmente F viene hacia la derecha, ¿cierto? Entonces eso es importante que quede bien claro. Luego, suma de fuerzas verticales igual 0. ¿Qué ocurre? Ocurre que A sub I más B sub I tiene que ser igual menos P, ¿cierto? Porque P va hacia abajo es igual a C. Es decir, similar a lo que teníamos en la viga simplemente apoyada. Y la siempre importante ecuación de momentos, ¿cierto? Suma de momentos, vamos a hacerlo en torno a A. Uno siempre se sitúa en el punto que tenga mayor cantidad de fuerzas aplicadas para ahorrar un poco de trabajo, ¿cierto? Que siempre es bueno. Entonces, suma de momentos en torno a es igual a 0. Entonces, ustedes, igual que en la viga simplemente apoyada, dicen qué fuerzas hacen que esta cosa gire en ese sentido, y me fijo que está B sub I, ¿cierto? Que hace girar en ese sentido, así que va a ser B sub I por el brazo de giro, que es L. Y después me fijo en qué fuerzas hacen que esta cosa venga para el otro lado, ¿cierto? Es decir, gire así. Y me doy cuenta que esas fuerzas son F, es decir, va a ser menos F por el brazo de giro, que es H, ¿cierto? Esa es la distancia perpendicular a la línea de acción, que la línea de acción viene siendo esta, ¿cierto? La línea de acción de F y el punto A. Es decir, su momento es F por H. Y me fijo también que P hace momento en el sentido negativo en este caso, según lo escojan ustedes. Entonces va a ser menos P, pero ahora el brazo de giro es esta distancia, ¿cierto? L partido por 2. ¿Se fijan? La distancia ortogonal entre la línea de acción de la fuerza P, la distancia ortogonal entre la línea de acción de la fuerza P y el punto A. Es decir, L partido por 2. Y esto va a ser igual a 0. Y tenemos nuestra ecuación de momento, que nos va a regalar el valor de B sub I. Entonces yo despejo y voy a obtener que B sub I es igual a FH partido por L, ¿cierto? Y más P partido por 2. Ahí me quedo compuesto, ¿cierto? Porque, naturalmente,
tengo dos distancias, ¿cierto? H, la altura, y L, la luz. Ahí. Y gran parte está solucionado ya de nuestra estructura en vista de que ahora me queda solo reemplazar, ¿cierto? La ecuación 2. Vamos a llamar ecuación 2. Ahí. Tal ecuación es la que nos va a entregar el valor de, perdón, acá, ¿cierto? Ya, esta era la 1 nomás. Sí, siempre es bueno ponerle nombre, así uno no se confunde. Ahí. Entonces yo reemplazo el valor de B sub I en la ecuación 2, acá, ¿cierto? Y pasa que, reemplazando en 2, tengo que A sub I más B sub I, que es FH partido por L, más P partido por 2, menos P es igual a 0. Entonces voy a obtener que A sub I es P partido por 2 menos FH partido por L. ¿Qué significa este resultado? Fíjense, P partido por 2, es decir, la mitad de la fuerza vertical menos ahora esa fuerza FH partido por L, es decir, la fuerza F está realizando un efecto de, y es evidente, ¿no? Trata de levantar a esta cosa hacia la derecha, ¿cierto? Es decir, está produciendo un efecto volcante F sobre nuestro marco, ¿se fijan? Y por eso es que aparece este factor negativo. Piensen ustedes que de la relación de magnitud entre P y F va a depender si nuestra fuerza en A es positiva o negativa. ¿Qué pasa si es negativa? Ocurre que nuestro marco se va a estar levantando o el apoyo fijo en A va a tener que estar tirando hacia abajo para que esto no salga volando, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer un pequeño diagrama. Acá. Tenemos estas dos condiciones. Sí. Suprimir. Sí. Si F es mayor que P, va a pasar que, recordemos nuestra A sub I era P partido por 2 menos F por H partido por L, ¿cierto? Entonces, si esta decimos que es menor que 0, significa que el marco se levanta, ¿cierto? El marco busca levantarse en A producto de la fuerza B, ¿cierto? Entonces, claro, más precisamente es que esta relación tiene que funcionar y para eso entonces la relación entre P y H nosotros la podemos obtener de que P tiene que ser menor que 2 veces F ¿cierto? Espejo ahí, H partido por L. Entonces, evidentemente que también depende de la relación entre H y L. Entonces, P, F, H y L se relacionan de una forma en que nuestro marco va a tener mayor tendencia o no a
a volcarse. Imagínense que tuviéramos un marco de estas características. Ahí me... Se me disculpen ahí. Voy a dejarlo de nuevo. Fíjense que si tenemos un marco de estas características, va a ser más fácil volcarlo que un marco de estas características. ¿Se fijan? Esta es una de las conclusiones que uno puede sacar del resultado que obtuvimos. Es decir, a F le va a costar bastante menos volcar este que volcar este, ¿cierto? Que geométricamente puede ser también un poco más intuitivo si uno lo ve eh, exagerando la luz, ¿cierto? O la altura. Pero como les digo, también depende de P y F, porque si yo tengo una gran fuerza P, ¿qué está pasando con la gran fuerza P? Hace que nuestro marco se pegue, de mayor manera, se pegue, digo, al suelo, es decir, las reacciones van a ser mayores, ¿cierto? Y es por eso que el peso tiene esa influencia de estabilizar. Claro, P, mayor P, eso se puede anotar por acá, mayor P, mayor estabilidad, ¿cierto? Y así es como concluye nuestro análisis de este marco sencillo, ¿cierto? Y la relación entre P, que puede ser el peso, y F, que es la fuerza lateral, que puede deberse, ustedes pueden imaginarse, a un sismo o al viento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Profe? Diga. Yo tenía una duda con respecto al capítulo 2 del ¿Ya? PDF que nos mandó, Ajá. en que hay una parte en donde, a ver, la voy a buscar, no sé si... ¿Podéis compartir esto? O quizás yo la sí, puedo compartir, pues, déjame ver si yo puedo. El capítulo 2 del libro, ¿cierto? ¿Qué página? eso estoy viendo, Vale, estoy vale. buscando la... Aquí, déjame compartir el libro y así lo buscamos más. ¿No? ¿Dónde lo tengo el libro? Acá, estructura 2, capítulo 2. Ah, acá está. Déjame. La página... Ahí se está abriendo, en mi computador el asunto. En la página 11. Veamos la página 11. No, tengo como que... Ya viene. Ya. Compartir pantalla. Aceptar. Continuar. Acá está, ya, ahora sí, compartir. Acá está, dice página 11. Sí. Es decir, la página 130 y ¿cuánto? 136 parece. 103, 26. Y ahí la estamos viendo todos, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Tengo una duda en ese punto donde dice que si se colocan los apoyos deslizantes en función de que sus reacciones confluyan en un punto, como que pierde su funcionalidad. ¿Por qué pasa eso? Porque giraríamos, ¿cachai? Hay una Ya. inestabilidad. A eso se le llama estructura aparente, porque realmente si tú le haces usemos el mismo mono del profesor, pero tengo una nota, si tú le haces cualquier fuerza, digamos, esta, vaya a hacer que esta cosa gire. ¿Se entiende? Sí, sí, comprendo. Ya caché. Entonces tú puedes termina siendo como un carrusel, por llamarlo de alguna forma. Pero el nombre
en rigor es estructura aparente o vinculación aparente. Realmente no es fijo, entonces no sería una estructura, o que vuelva a ser un mecanismo. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿sí? Pero con la pica nosotros no sufrimos ese problema porque, si se dan cuenta, los apoyos fijo y deslizante están no concurren, ¿cierto? Nunca se encuentran, así que no hay un punto de rotación como se ocurre en el dibujo de la izquierda. Ya, gracias, profe. De nada, gracias por la pregunta. Había otra pregunta, ¿no? ¿Alguien más quería añadir algo? Bueno, si no es así, como les decía, vamos a dejar hasta acá la grabación y nos veríamos el próximo jueves. Gracias por venir. Un saludo.